Bueno, mis hermanos, cuando son las 9:34 de la mañana de este lunes 23 de octubre, hay una cosa importante. El próximo 29 de octubre, domingo, son lo que se llaman las elecciones regionales. Se elegirán los alcaldes, se elegirán los gobernadores, se elegirán los consejos departamentales, municipales, y creo que es muy importante esta elección. El próximo 29 deberíamos, creo yo, todos los colombianos y todos los católicos deberíamos votar, porque votar es una manera de decidir sobre nuestro futuro. Votar es una manera de decidir sobre nuestro futuro. Entonces, creo que deberíamos votar. El episcopado colombiano, a través de Monseñor Luis Manuel Alí, ha publicado un mensaje para estas elecciones dirigido a todo el país y a todo el pueblo colombiano. Yo quisiera pedirles a ustedes, amigos de la emisora Minuto de Dios, mucha atención, porque vamos a pasar el mensaje de nuestros obispos para estas elecciones. Y después yo quisiera hacer eco a este mensaje. Para las elecciones del 2019, los obispos sacaron como 10 puntos que estamos buscando con pasión y dedicación, porque me parece que siguen siendo actuales para estas elecciones. Este es el mensaje, escúchenlo. Escuchen el mensaje que los obispos nos dan a todos para las elecciones de este año. Escuchemos con atención y haremos eco a algunas palabras. Monseñor Luis Manuel Alí. Mensaje de los obispos de la Iglesia Católica en Colombia con motivo de las elecciones regionales. Bogotá, 19 de octubre del 2023. La grandeza política se muestra cuando en momentos difíciles se obra por grandes principios y pensando en el bien común a largo plazo. Papa Francisco, encíclica Fratelli Tutti, número 178. Los obispos de la Iglesia Católica en Colombia, en esta hora que vive la nación, nos sentimos corresponsables con la vida y el destino de nuestros municipios, distritos y departamentos que elegirán para los próximos 4 años las personas idóneas que nos gobernarán. En nuestra nación hay hondos deseos de vivir en paz y de hacer posible una sana convivencia que tenga como base el entendimiento, el respeto y la justicia. No obstante, cada vez es más recurrente la violencia verbal y física en el trato político y entre los diversos actores sociales. Aumenta la conflictividad social, se descalifica al que piensa distinto y no se respeta la libertad de expresión. Continúa la confrontación armada en muchos de nuestros territorios. Las bandas criminales fomentan la violencia delictiva, la crueldad y el desprecio a la vida. El narcotráfico, el microtráfico y el consumo de drogas siguen causando dolor y muerte, especialmente entre nuestros jóvenes. Se ha acentuado en los últimos años la pobreza y la exclusión y la falta de trabajo, mientras que la corrupción se ha vuelto una costumbre arraigada. Estas y otras situaciones que debilitan el tejido social y erosionan los esfuerzos por la reconciliación y la paz nos preocupan. Y por eso invitamos a que se conviertan en un desafío para todos los gobernantes de los distintos territorios del país. Urge en Colombia una grandeza política que obre por principios y se comprometa a reforzar las instituciones, que asuma proyectos de largo alcance, que vaya más allá de las pasiones y los personalismos, y en la que los sujetos políticos actúen con criterios justos y sean visionarios de una nación en paz.
Exhortamos a todos los electores a participar en los próximos comicios regionales con conciencia y pensando en el bien de todos, como una apuesta determinante en la búsqueda de caminos que ayuden a superar las realidades difíciles que atraviesa la nación. A quienes resultarán elegidos, los invitamos a no olvidar el compromiso adquirido con el pueblo, de compartir su destino y buscar concertadamente y de forma integral, con todas las fuerzas vivas de la región, las soluciones a los problemas sociales, a ejercer el poder y la autoridad con espíritu de servicio, moderación, caridad y generosidad, y aprovechar responsablemente y sin polarizaciones este escenario para construir la Colombia que soñamos y que todos nos merecemos. Finalmente, los invitamos a acompañar esta hora decisiva con nuestra oración, elevando juntos una plegaria por el bien y el progreso de nuestros pueblos. Nos acogemos a Nuestra Señora del Rosario de Chiquinquirá, patrona nuestra, para que nos alcance de su Hijo Jesucristo los dones necesarios para ser artesanos de paz y reconciliación. Plazo. Próximo 29 de octubre. Y me parece muy importante, voy a resaltar 2 o 3 cosas que me parece importante tener en cuenta. Dice que el Papa Francisco habla de una política basada en principios y el bien común a largo plazo. Atención, es una política en Fratelli Tutti. El Papa Francisco dice que la política debe regirse por principios, por el bien común a largo plazo. El bien común quiere decir el que nos beneficia a todos, no a un grupo, porque se está presentando mucho. Bueno, ya vamos a hablar de eso, porque primero hacen un análisis y están hablando los obispos de toda la violencia verbal y física que se está dando en este momento. En la noche de ayer, viendo las noticias en uno de los canales de televisión, estaban hablando de Medellín y decían cómo en Medellín no pudieron hacer como lo hicieron en Cali, como lo hicieron en Bogotá. Hicieron un diálogo entre los diferentes candidatos y no lo pudieron hacer en Medellín por la polarización existente en la ciudad, causada por muchas cosas, pero la gente muy cansada de la anterior administración que dejó la ciudad sumida en un caos y en una corrupción impresionante. Pero en medio de todo eso se ha generado una polarización tal, ustedes la pudieron ver en Argentina, donde un candidato, donde la gente está cansada de cierto partido dominante y donde aparecen unos contradictorios al régimen, pero que también rayan con la locura y con el populismo. Es importante, como dicen los obispos, hay una violencia verbal y física que descalifica al otro, donde no se respeta la libertad de expresión, no se respeta la libertad de expresión. Y la libertad de expresión no es los que piensan como yo pienso, sino también respetar los que piensan distinto, como tristemente ocurrió en nuestro país hace unas semanas, que un grupo de indígenas invadió la revista Semana, siendo propiedad privada e irrespetando ese medio de comunicación.
¿Por qué tenían que llegar hasta adentro y violentar y quebrar vidrios y dañar? ¿Por qué no se hacían afuera? Tienen derecho también los indígenas o cualquiera a manifestarse en contra de personas que no piensen como yo, pero no tomando vías de hecho, no tomando vías de hecho, invadiendo los espacios de otros, dañando los bienes de otro, porque también yo merezco mi respeto. Como decía una persona, quizás uno de los grupos que más beneficios ha recibido en Colombia son los indígenas. Y quizás es donde más corrupción hay. Ahora, la violencia verbal y física descalifica, no se respeta la libertad de expresión. Pero luego dicen los obispos, hablando del tema del narcotráfico. En estos días, una de las noticias en nuestro país era que había llegado el... ¿Cómo es? Esto que pone a la gente como zombie. ¿Cómo se llama? Metaninola, yo no sé qué. Pone a la gente como zombies. Se ve mucho en las calles de Nueva York y ya se ve en las calles del mundo. Hay que leer periódico y revista Semana y El Espectador y El Tiempo para saber qué pasa en el mundo. Y mis hermanos, ¿cómo? Fentanilo. Hermanos, pone a la gente como zombies. ¿Cómo puede haber gente en nuestro país que está sacándole jugo vendiendo fentanilo, que embrutece a la gente? ¿Cómo puede haber gente que está trabajando, vendiendo ese tipo de droga que mata a la gente, que destruye a la gente? Todo por el deseo de dinero. Pero también dicen los obispos, se ha acentuado la pobreza en nuestro país. No se ha reducido la pobreza se ha acentuado en nuestro país. Cada vez la gente tiene menos oportunidades. Hay muchas familias que tienen 2 comidas al día, muchas. La pobreza se ha acentuado y la brecha entre ricos y pobres es cada vez peor. ¿Ese es el proyecto de Dios? Claro que no. Dice la doctrina social de la Iglesia en Populorum Progressio número 28, en el documento de Puebla, la creciente brecha entre ricos y pobres es una ofensa al Creador. Es una ofensa a Dios. Entonces se aumenta. Y la corrupción como costumbre arraigada. La corrupción como costumbre arraigada. Es decir, la corrupción se nos ha vuelto parte de la cotidianidad, en todo, en todo. Porque como dice Jesús, el que es fiel en lo poco, es fiel en lo mucho. Y el que es corrupto en lo poco, es corrupto en lo mucho. La señora que se le roba al esposo plata, que a mí me han dicho, cuando él está borracho, yo le saco plata del bolsillo, inclusive para ayudar al minuto de Dios. Y yo le digo, no me dé esa plata a mí porque eso es robar. Es que lo que es de tu esposo es tuyo. Lo que tienes que cambiar es la manera de vivir tu matrimonio. Entonces, todos estamos en un momento coyuntural y los obispos dicen lo siguiente: urge una grandeza política basada en principios y más allá de las pasiones. Una grandeza política basada en principios, no en colores, donde hayan personas visionarios de una nueva nación. Me encantó esa frase de los obispos. Este mensaje de los obispos va a estar en el Facebook y en el Instagram de las emisoras Minuto de Dios de Barranquilla y Cartagena, ya está. Y también en el Facebook y en el Instagram Padre John Mario. Tiene que haber una grandeza política y dice, hay que votar con conciencia.
Conciencia quiere decir, no voto por esta candidata porque me parece que tiene una cara bonita. No voto por este candidato porque todo el mundo me lo recomienda. No voto por este candidato porque es primo hermano de la mujer del mocho. Voto por este candidato, por esta candidata porque conozco su historia, conozco su vida y conozco sus proyectos. Castigaré no votando por quien sé que ha sido corrupto, corrupta. Y dice, pensando en el bien común, en el bien de todos, no porque me va a arreglar, me va a dar unas tejas de zinc para mi casa, pero que el vecino del lado se friegue. Pensando en el bien común. Y aquí quiero decir una cosa, inclusive para políticos que han enarbolado pensamientos católicos. No van a legislar para los católicos. Van a legislar para todos, católicos y protestantes y musulmanes y budistas y de izquierda y de derecha. Y hay candidatos políticos que sus principios son porque vamos contra el aborto. No, sí tiene que haber una línea y unos principios, pero yo no voy a gobernar para los católicos, ni voy a gobernar para los de izquierda, ni para los de derecha. No nos dejemos meter en ese cuento que es que yo soy de derecha, yo soy de izquierda. Yo no soy de derecha ni soy de izquierda. Yo quiero el bien común, el bien de todos. Si a su casa aparecen políticos cada 4 años que nunca van, no vote por esos. Si le ofrecen su voto a cambio de 50,000 pesos, no lo venda. Vote a conciencia, sea honesto, no sea corrupto. Si en su casa les dicen, si votas por mí, te arreglo tu casa, yo no votaría por ese candidato, porque debe buscar es el bien común, que haya alcantarillado, que haya acueducto, que haya buenas escuelas, que haya colegios para todos, que haya servicios sanitarios y hospitales buenos para todos. Pero no que vamos a votar por fulano de tal porque nos va a pavimentar la calle del barrio porque está llena de huecos. Esa no es una promesa electoral, eso no es una promesa para el bien común. Eso es un pañito de agua tibia. Pregúntale a los candidatos, ¿tú qué vas a hacer por los pobres? ¿Tú qué vas a hacer contra la corrupción? No vendas tu voto, no vendas tu conciencia. Vota a conciencia y pensando en el bien común. Y le dicen los obispos a los políticos que resulten elegidos, no olviden los compromisos hechos. Es decir, muchos prometen puentes donde no hay ríos. Y los obispos les dicen, por favor, no olviden los compromisos hechos al pueblo cuando ya tengan el poder. Y por favor, ejerzan el poder y la autoridad con espíritu de servicio. No es el poder y la autoridad para autoenriquecerse. No nos duelen los más de 300 niños que se han muerto en La Guajira de hambre. Y todavía la gente sigue votando por los mismos que han propiciado eso. No nos duele la cantidad de pueblos en mi Atlántico, en mi Bolívar, sin alcantarillado y sin acueducto y sin comida, los niños en la escuela. ¿Cómo esos niños van a salir adelante si estudian con hambre? Y por eso los obispos dicen, no se olviden de los compromisos hechos y ejerzan su autoridad y su poder, no para dominar e imponerse, sino como una manera de servir. Y por eso yo quisiera decirte hoy, amigo
de nuestra emisora Minuto Dios de Barranquilla y Cartagena, sé honesto, no vendas tu voto, ni compres el de nadie, porque el que es fiel en lo poco es fiel en lo mucho. Y respeta, no irrespeta, sino respeta al que piense diferente como tú, al que sea de derecha, de izquierda, respétalo. Yo no puedo estar de acuerdo con ciertas cosas del gobierno, pero no por eso tengo que estar, como se puso de moda ahora, las fake news, las mentiras falsas, que uno ya no sabe si una noticia es verdadera o falsa, por eso uno tiene que ir a las fuentes buenas. A mí me gusta mucho ver el Heraldo y las editoriales de la directora del Heraldo. ¿Cómo? Erika Fontalvo, me gusta verla. Me llega a las 12 de la noche y casi siempre a esa hora los veo. Equilibrada. Bueno, tiene su pasión a veces, pero ¿quién no? Yo también. Pero ser correcto, ser honesto, no vendas tu voto. Busca el bien común, no solamente el bien para ti y tus hijos. Y esa es la clave. La política es el arte del bien común, no es el arte del bien personal e individual. Y si vas a votar por un candidato, por lo menos tómate el tiempo de ver un poquito sus propuestas. Y si ha habido en su historial denuncias de corrupción o no. Y no te dejes engañar por sirenas que cantan en las islas. Que no te compren con papayeras, con grupos vallenatos, con sancochos y con tejas de zinc. Tu conciencia no la pueden comprar con un sancocho. Hazte respetar, no seas pendejo. Perdónenme que les hable así, hermanos, pero yo creo que los obispos en esto se han sido muy claros. Y me gusta, y es una voz profética. El Papa Francisco dijo unas palabras muy duras porque un candidato en Argentina lo trató de anticristo, de comunista, y el Papa Francisco respondió con una sabiduría. No es un tonto el Papa, no es un pendejo. Mis hermanos, en las redes sociales de la emisora Minuto Dios de Barranquilla y Cartagena, Facebook e Instagram, y en las redes sociales, Facebook e Instagram de Padre John Mario, ya hemos colgado este mensaje de los obispos. Vuélvelo a escuchar, analízalo, discútelo con tus hijos, porque tus hijos serán lo que tú hagas de ellos. Si tus hijos ven que tú vendes tu voto, ellos después venderán su cuerpo. Porque eso fue lo que yo vi de mi papá y eso fue lo que yo vi de mi mamá. Y después usted dice, no sean corruptos, papi, pero si tú te vendes por una teja de zinc, no, hombre, que me van a dar el abanico para la sala y entonces yo voto por usted. Ese es el criterio para votar por un candidato. No, el criterio es, ¿le vas a dar a nuestro pueblo un mejor hospital? ¿Va a haber agua potable para nuestros niños? ¿Va a haber alimento para nuestros niños en la escuela, en el colegio? Esos son los criterios, el bien común, no el bien que a mí me beneficia. Por eso sí nos invitan los obispos a votar. Y si a usted no le gusta ninguno, vote en blanco. Pero vote. El que no vota no tiene derecho después a criticar. Si ninguno de los candidatos para gobernador, para alcalde, para el Senado para el Consejo Municipal o para departamental o para edil, si ninguno de esos le gusta, vote en blanco. Pero vote, hágase sentir, hágase sentir. Hay países como Argentina ayer que el voto es obligatorio. Votaron 35 millones de personas y la gente no vota
y después en las encuestas de opinión dicen que no están de acuerdo con este gobernante o con este otro. ¿Y por qué no te expresaste en el momento de la votación? Es que yo no estoy de acuerdo con ninguno. Vota en blanco. Vota en blanco. Pero hazte sentir. Hazte sentir. Y sin apasionamientos. Que porque este liberal, que este es conservador, que este es uribista, que este es petrista, y nos quieren enfrentar entre uribistas y petristas. Y si yo no soy ni uribista ni petrista, los dos me parecen nefastos. Entonces, no puedo pensar diferente. No, respétenme. Yo tengo criterio. Entonces, no, que eso es política. Claro, una cosa es la política y otra cosa es el partidismo. El cristiano es político, nadie es apolítico. El que dice que yo no quiero la política, no me gusta la política, ya hizo una opción política. Otra cosa es el partidismo. El partidismo es la militancia con un candidato, con un grupo. Todos somos políticos. Inclusive cuando yo digo que no soy político, ya he hecho una opción política. Pero tal vez no todos somos partidistas. Yo no me inscribo en ningún partido. De este grupo me gusta este o esta. Y de este grupo me gusta este o esta. Pero no me gusta porque sea rojo, blanco, azul, liberal, petrista, uribista. Me gusta porque conozco su historia, su hoja de vida y sus propuestas. Eso es votar a conciencia. Este 29 de octubre habrá elecciones en Colombia. Sé consciente de eso. En el Facebook y en el Instagram de las emisoras Minuto de Dios de Barranquilla y Cartagena ya está colgado este mensaje de nuestros obispos, y también en el Facebook y en el Instagram de Padre John Mario. Gracias, hermanos, por estar en sintonía de este programa, y yo creo que hay que hablar con claridad de todas estas cosas, porque que no nos metan los dedos a la boca. El pueblo de Dios es un pueblo sabio. Alabado sea Jesucristo. En línea directa con el